Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión les traigo un video de reciclar tus macetitas y van a ver qué cosas tan hermosas se pueden hacer sin gastar tanto dinero y reciclar todas esas macetas que de repente se nos acumulan y ya no sabemos qué hacer, o son de colores muy feos como negros y terracotas, y también de repente pues queremos embellecer nuestro jardín, pero muchas veces las macetitas son tan caras que pues sí nos duele un poquito el codo. Entonces les voy a enseñar unas ideas muy sencillitas para que sus macetitas queden, miren, así de 10 y les duren a la intemperie, porque eso es muy importante. Y bien, pues acompáñenme. Bien, pues vamos a ver cómo pasar de esto a esto, o de esto a esto. Y bien, pues vamos a echar a volar nuestra imaginación y poner manos a la obra. Bien, jardinautas, pues ya nos acomodamos aquí. Primero les voy a mostrar qué macetas quiero reciclar. Miren, estas son unas de barro que había pintado de blanco, pero pues como que ya no tienen chiste para mí, quiero ponerlas bonitas. Estas de plástico y por ejemplo esta que es de barro, que no le he hecho nada aún. Entonces quiero enseñarles qué es lo que voy a estar haciendo con ellas, y ustedes van a estar viendo qué cosas o qué alternativas se pueden hacer. Bueno, primero que nada vamos a ocupar unos elementos muy sencillos que son pinturas. Bueno, son acrílicas, pueden utilizar pintura acrílica. Estas son unas que me estuve comprando, que la verdad no están muy buenas que digamos. Las que les recomiendo yo, si son de México, son las pinturas Polytech. Estas pinturas son muy buenas porque cubren muy bien. Estas están muy bonitas y todo, pero no me cubren tan bien, ya las he probado. Pero bueno, vamos a comenzar por ejemplo con esta que es de plástico. Se me antoja ponerla de este color turquesa, miren, me gusta este color. Entonces vamos a estar pintando. Ahora el agua, yo le pongo un poquitito de jabón para manos, porque así se limpian mejor los pinceles. Y bueno, pues vamos a comenzar remojando tantito nuestro pincel y agarrando pintura. Estos botecitos son muy fáciles de pintar cuando son negros y este es como un poco poroso. Por lo general todas las plantitas nos vienen como en estos botecitos porque venden estos tamaños. Entonces miren, lo único que hago es que yo pinto así y voy cubriendo todas las caritas así con el pincelito. Y bien, pues eso es todo lo que hago. Lo dejo secar. Vamos a pintar. Miren, esta ya quedó completamente pintada. Vamos a esperar a que seque. Ahora, por ejemplo, esta igual la quiero cambiar de color. Entonces vamos a estarla cambiando con este mismo color turquesa. Esta pintura, les digo, es acrílica, adhiere bien, pero les voy a dar un tip más adelantito para que vean cómo esto nos va a durar. Vamos a estar haciendo una técnica, le vamos a estar aplicando cosas para que brillen y se vean muy bonitas a la hora de que les refleje el sol, y también para que les sirva de protección. Lo que yo quiero hacer es que se vean como esas macetas caras, ¿no?, de cerámica que están con un alto brillo. Dejamos secar, por ejemplo aquí en esta macetita que ya está muy bonita.
Ya está pintadita. Le vamos a dar un detallito. Yo pienso que le voy a hacer como unas franjitas aquí con todos ustedes. Es una forma muy fácil de decorar y vistosa. Entonces le voy a hacer unas franjitas en color blanco. Agarro mi macetita y comienzo a hacerle unas líneas así bonitas, así lo más derechito que podamos, que luego ya saben, el pulso de maraquero, ¿no? Nos traiciona, pero vamos a intentar hacerlo bien, así pacientemente. Si no te corre muy bien la pintura, tomas un poquito más de agüita y lo haces así. Yo hago, esta me gusta mucho porque así como que rayaditas, las puedes hacer un estilo vintage, así bonito. Y la verdad es que se ven muy vistosos, muy bonitos. Entonces voy a estar haciendo cada tanto una rayita. Miren, vean. Así se ve muy bonita, muy vistosita, como un tipo panquecito de lejos. Y bien, aquí ya es como dejar volar su imaginación. Yo me vi como bien cositas. Bueno, les platico, desde cuándo les quiero decir eso. Es que aquí en México había un programa y me entenderán los de México, todos los que me ven y tal vez así como de mi generación. Había un programa que se llamaba El Espacio de Cositas. Uy, yo era súper fanática, o sea, porque eso sí, o sea, me encantan las manualidades, van a estar viendo mucho de eso aquí en mi canal y todo enfocado en embellecer nuestro jardín claramente, pero había eso y entonces decía, vamos a echar a volar nuestra imaginación y pues a mí se me quedaban esas cosas porque era fanática de cositas. Y bien, pues esto es como una decoración. Ahora la otra, esta está un poquito, miren, un poquito como que medio rarita, pero vamos a darle una técnica así como deslavado. Vamos a ocupar esta brochita que tengo medio dura, está con una brocha sequita. Vamos a agarrar igual pintura, de esta forma así, y vamos a cepillarle así. Miren, les enseño por aquí. Una cepilladita, así para que se vea como que está deslavada. Así, y miren, se ve como deslavada. Es una técnica muy sencilla igual. Les iba a platicar que yo tengo muchos stickers que hace mucho tiempo compré, miren, como estas gotitas de, también son como un estilo joyitas con pegamento. Estas joyitas traen pegamento y se pueden decorar alrededor de la maceta. Pero miren, este es el que les quería enseñar, que son unos stickers como dorados. Estos son de florecita. Vamos a ocupar estos primero. Y estos stickers nada más se les despegan y miren, pegamos el sticker. Vean, ¡ay! ¿A poco no se va viendo bien padre? Igual aquí como que no me favorece mucho la luz, pero ya saben, miren, se los voy a poner ahí. Yo se los voy a acercar. Ahí está el sticker. Entonces podemos decorar así con sticker y ya nos ahorramos eso de estar pintando, porque también pues para pintarle personajes hay que tener paciencia. Entonces así me voy a colocar los que pueda, los que se vean bonitos. Bueno, esta la vamos a dejar así. Miren, por aquí hay un conejito. Este conejito se lo voy a estar poniendo aquí, así como muy mono. Miren. Sí, toda linda, toda linda. Es que me encanta, yo soy muy cursi, así muy kawaii, ya les he dicho. Bien, plumón de agua. Vamos a ponerle unos corazoncitos así. Bien, bien. A ver, ay, ay, un corazón, unos corazoncitos. ¿Eh? Así, para que se vea así como muy tierno. Y miren, ay, es que es una monería. Entonces esta ya quedó. Esta vamos a hacerle lo mismo con el plumón. Por ejemplo, en las rayitas de aquí
se las delineo, no importa el delineado, es como que, les digo, un tipo vintage. Vintage es así como que viejo, desgastado, ¿no? Miren. Ahora también ustedes, si gustan, por ejemplo, ahorita les voy a enseñar las que estuve haciendo, las estoy reservando para el final, para que vean que sí se puede, que se puede decorar de muchos estilos y muchas formas sus macetas. Pero les traigo otras ideitas que ya hice que se las voy a mostrar, porque le pueden hacer de todo lo que quieran y les guste. Miren, ya la delineé. Ahorita se ve medio rara, van a decir, oye, pues eso ni se ve como caro. Pero bueno, bien jardinautas, pues ya terminamos de decorar. Miren, nuestras macetitas quedaron así muy bonitas. Y ahora sí ya les va a llegar el momento en que se conviertan en macetas caras y muy vistosas. Y bien, ¿cómo logramos esto? Pues con barniz de policromo. Lo conocen también como poliéster o como resina. Les voy a enseñar a aplicar aquí en las macetitas, aunque ya esto ya lo he explicado en otro video, que fue de cómo arreglé por segunda vez mi jardín, como hice mi escalerita de madera, ahí expliqué, pero no importa, se los vuelvo a explicar ya para que quede ahora sí de fijo. Si tienen vasos que marquen los mililitros, tienen que echar la misma cantidad de uno que de otro. Por ejemplo, si ocupan un mililitro de uno y un mililitro de otro en el mismo vasito. Voy a ocupar el recipiente, y vamos a abrir el componente A, que así es como yo lo compro. Estos los venden pues en varios lugares por internet, esas páginas de compras. También los pueden encontrar en donde vendan todo lo de resinas, en los de fotografías, no sé. Entonces, bueno, pues ahí los pueden adquirir. Bien, voy a empezar a vaciar hasta donde me llegue la primer rayita. Ahora vamos a vaciar el segundo en la segunda rayita. Entonces vamos a vaciar hasta donde me llegue mi segunda rayita, y les digo, es mitad y mitad. Lo que procede es revolver hasta que se homogenice la mezcla, se haga una sola, hay que revolverlo muy bien. Bien, ya que está súper bien revuelto, antes de empezarlo a aplicar, les recomiendo, como aquí tengo yo una o sea, que se pongan un plástico o algo, porque esto si cae en vidrio, en lo que sea, se quede y es muy difícil quitarlo cuando se vuelve como un cristal falso, por ejemplo. Entonces, pues protejan bien donde van a aplicarlo y sus manos, ya saben. Ahora yo saqué porque a la hora de aplicarlo voy a dejarlo secar así, de esta forma, para que no toque el hule, porque luego a veces se pega. Entonces, simple y sencillamente lo que voy a estar haciendo, vamos a poner ahí, con el dedo yo voy a estar colocando de esta forma el poliéster, como acariciando, esparciéndolo. Es la forma más fácil que les recomiendo en ponerlo, porque en primera que se pone una capa muy delgadita, y en segundo lugar pues les queda bien en todos lados. Entonces así por toda la macetita. Ahora, ya que está así, lo vamos a dejar secar, les digo, en el botecito, y agarramos la segunda y vamos a estar haciendo lo mismo. Ya los stickers que le pegamos pues van a estar bien pegaditos, porque el poliéster pues les va a hacer una capa y ya muy difícilmente se le van a despegar, o si no es que ya no se le despegan. Lo voy a reposar así porque abajo no le puse. Ahora vamos con esta pequeñita de plástico, y así le vamos a estar aplicando a toda nuestra macetita para que haga esa capa de protección a la pintura, a los stickers y a todo lo que le queramos poner, y también para que se vea muy vistosa. El chiste es que queremos que sean así brillosas, bonitas, ¿no? Y esta igual la voy a dejar secar así.
Ahora, como a mí me sobró y ayer yo ya había hecho este día lo había pintado, le voy a poner poliéster por la parte de adentro, le vacío, porque pues me lo tengo que acabar, porque si no, pues ya, se seca. Ahí déjame ponerlo así, que no quiero manchar mi mesa. Hasta acabarme el poliéster. Entonces los vamos a dejar a orear para otro día. Al final, ahorita les voy a enseñar ya todas las macetitas que estuve haciendo. Entonces, pues estos los vamos a dejar orear por lo menos un día. A veces puede tardar horas, a veces un día, a veces un poquito más del otro día, dependiendo del clima. Entonces los vamos a dejar orear. Yo me voy a quitar mis guantes. Bueno, pues voy a enseñarles las macetitas que estuve haciendo. Y bueno, pues seguimos. Bien, jardinotas, pues miren, aquí ya tengo todas las que estuve pintando, se las voy a mostrar. Miren, las traje al sol para que cómo brillan y se ven de 10 de lujo. Esta la estuve haciendo de Pikachu porque me gusta mucho Pokémon. Esta de Pusheen, miren, ya con el poliéster puesto. Esta de Pusheen. Esta le estuve poniendo sticker de Hello Kitty y miren, ya se ve así como más presentable con el poliéster, es de plástico. Esta quedó así. Otras dos de Hello Kitty porque pues tenía ahí muchos stickers de Hello Kitty y quise ocuparlos, pero miren, lo que quiero que vean que brilla. Ahí le puse unas joyitas, así se llaman esos stickers, y brillan. Esta que me quedó un poquito chiquito, grande el sticker, que es de Bowser, que también me encanta Mario Bros. Y miren. Esta que nada más es como muy sencillita, con corazoncitos y puntitos, pero miren igual. También si quieren por dentro les pueden poner el poliéster. A estas les voy a poner, nada más que se las quise enseñar antes. Esta que son como, no sé, se me ocurrió así como una joya. Y le puse ahí igual joyitas de esas que se pegan, les digo, miren, son así y hasta brillan. Son como iridiscentes y son de plástico. Otra que también le hice lo mismo con esas joyitas iridiscentes es esta. Y esta se ve más así como si ustedes alcanzan a ver un tono naranjita tornasol, porque a la resina le apliqué un polvo que se llama perla refractiva o ese de que usan para los efectos en uñas. También los pueden usar y les da esa tonalidad muy bonita como tornasol. Otra que de mis personajes favoritos es que yo pongo los que me gustan, ¿no? Entonces este es de Grogu y miren, está muy padre, con un sticker, igual es de, estos stickers son de, ay, ¿cómo se llama? Vinilo, son de vinilo y le puedes poner encima igual el poliéster, igual a los stickers de Kitty son de papel común, mate, y también no le pasa nada. Otra así como con unas bolitas color plateado, con un plumón plateado que tenía y la pinté color rosa, vean, antes era blanca, ya se ve mejor, más brillosa. Una que hice de carita kawaii, vean así con su carita. Esta la pasé con un papel de estos albanene y un calca. Ahí en el video del 15 de septiembre de las fiestas patrias, ahí ven cómo yo paso mis diseños. O los pueden copiar a mano si tienen la facilidad de dibujar. Otra de Kitty, que miren también es iridiscente, brilla, se ve muy padre. Esta que hice como de un Shiba, de esos perritos bonitos, no se lo copié. Vi una en internet igual y la quise hacer así, nada más que la internet obviamente era de cerámica y horneada, ¿no? O sea, horneada, la hornean con polvos y sale brillosa. Esta es un falso horneo, es de poliéster. Y ven, qué padre, se ve y brilla. Y por último, está igual, que le di así como unas rayitas y un sticker de Hello Kitty de
papel mate. Aquí se me levantó un poquito, entonces hay que cuidar y pegarlo bien antes. También como la maceta es redonda, pues a veces no se adhiere muy bien a la forma. Pero miren, ahí está. Y bueno, bien jardinantes, pues me despido con esto. Espero les haya servido de mucho, se motiven y que vean que sí pueden así tener sus macetas sin comprarlas y ustedes haciéndola, echando a volar su imaginación, siendo muy creativos. Les explico, si pues no, digamos, no tienen la facilidad de dibujar, pues pueden imprimir stickers, comprar stickers, pegárselos. Es una forma muy sencilla. Y con el poliéster, pues esa es la alternativa que yo uso, que a mí me favorece, que se me hace muy bonita, que es muy vistosa, muy brillosa, y se los recomiendo mucho. Y además duran a la intemperie y pareciera que son de esas macetas carísimas de París, ¿no? Entonces, pues bueno, les dejo esta idea, espero les haya servido, les haya gustado. Y bueno, pues así vamos a embellecer nuestro jardín. Más adelante les voy a dejar un video con trasplantes en estas macetitas tan preciosas, tan divinas que estuve haciendo. Y bien, pues hasta aquí los dejo. Que tengan un precioso día, que les vaya muy bien en la vida. Les mando un beso enorme, un gran abrazo y nos vemos pronto en otro video. Hasta luego, adiós.